Hay algo que parece muy devoto a primera vista. Un evangélico cierra los ojos, levanta las manos y dice: Señor Jesús, te alabo, te adoro. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Oración directa a Jesús, an personal, emotiva, intensa. Y cuando un católico honra a María o le pide intercesión a un santo, el evangélico lo mira con horror y dice: en eso es idolatría. Solo se ora a Dios, voy directo a Jesús. No necesito intermediarios también. Esa es la posición directa, clara, aparentemente bíblica. Pero hay un problema enorme con esa posición. Un problema que viene directamente de las palabras de Jesús. Porque cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, no dijo oren a mí, no dijo vengan directo a mí. Lo que dijo fue algo completamente diferente. Y ese algo diferente es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy. Quédate hasta el final, porque este video no es un ataque a nadie. Es una invitación a leer lo que Jesús realmente enseñó sobre la oración, sin filtros denominacionales, sin tradiciones humanas que distorsionen el texto en solo el Evangelio, tal como está escrito. Empecemos por el texto más conocido sobre la oración en toda la Biblia. Mateo 6:9. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús responde. No dice oren así en Señor Jesús, te alabo y te adoro. A lo que dice es: vosotros pues. Oraréis así en Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre no, Jesús Padre. Esta no es una observación menor. Es el texto más directo que existe sobre cómo Jesús quería que sus discípulos oraran. Y la dirección de esa oración no es Jesús. Es el Padre nuestro. No es una oración a Jesús. Es una oración al Padre. En el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Esa es la estructura trinitaria de la oración cristiana que Jesús mismo enseñó. Y no es solo el Padre Nuestro. En Juan 4:23 de la tarde, Jesús dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará al Padre en mi nombre. Jesús nos dice: pídanme a mí dice, pidan al Padre en mi nombre. El nombre de Jesús es el canal, la mediación, el acceso, no el destinatario final de la oración. Y en Juan 14:13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré yo de nuevo. Al Padre en el nombre de Jesús. Esta fórmula se repite en Juan 3:16 de la tarde, en Juan 4:24 de la tarde, en Juan 4:26 de la tarde. No es una mención accidental, es un patrón deliberado y consistente en todo el discurso de despedida de Jesús. Entonces la pregunta que el título de este video plantea es completamente legítima. Si los evangélicos dicen seguir solo lo que Jesús enseñó, ¿por qué la práctica mayoritaria de oración en las iglesias evangélicas es orar directamente a Jesús cuando Jesús mismo enseñó a orar al Padre? Antes de ir más lejos, necesito ser preciso, porque alguien podría decir: pero Jesús es Dios, si oro a Jesús, estoy orando a Dios. Y eso es teológicamente cierto. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Orar a Jesús no es idolatría, no es un error doctrinal grave. La Iglesia Católica también tiene oraciones dirigidas a Jesús, como el Vía Crucis, la adoración eucarística, muchas devociones tradicionales. Entonces no se trata de decir que orar a Jesús está mal. Se trata de señalar algo más profundo, que cuando los evangélicos usan el argumento de voy directo a Jesús, sin intermediarios para rechazar la intercesión de María y de los santos, están ignorando dos cosas al mismo tiempo. Primero, están ignorando que el propio Jesús enseñó a orar al Padre, no a sí mismo, lo que significa que hay una dirección, una estructura, un orden en la oración cristiana que va más allá del voy directo. Y segundo, están usando un argumento contra la intercesión que, llevado a su lógica completa, también eliminaría la mediación del propio Jesús, porque si no puede haber ningún intermediario entre el creyente y Dios. Entonces tampoco puede haber un Jesús mediador, pero la Biblia llama a Jesús mediador. 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre mediador. No acceso directo sin intermediación al mediador. Y aquí está la trampa del argumento evangélico, porque ese versículo 1 Timoteo 2:5 es exactamente
el que usan para decir que no puede haber intercesión de María ni de los santos. Hay un solo mediador, empero, si lo lees en contexto. Lo que Pablo está diciendo es que solo Jesús puede ser mediador entre Dios y la humanidad en el sentido salvífico, en el sentido de la redención. No está diciendo que ningún otro ser humano puede orar por otro. Si eso fuera verdad, el propio Pablo estaría contradiciendo ese versículo 3 líneas después, en el versículo 8, cuando dice: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Si nadie puede interceder por nadie, ¿por qué Pablo pide que todos oren? ¿Por qué Pablo en sus cartas pide constantemente las oraciones de sus comunidades? ¿Por qué en Santiago las 5:16 dice: orad los unos por los otros? Si hay un solo mediador, y eso significa que nadie puede pedir por nadie, entonces toda la oración intercesora del Nuevo Testamento es una contradicción. Vamos ahora a un ángulo que muy poca gente considera, y es el ángulo de la continuidad. ¿Qué pasa con los creyentes que mueren, dejan de existir, dejan de ser parte del cuerpo de Cristo? La respuesta del Nuevo Testamento es clara. En Apocalipsis 5:8, Juan ve a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, que representan a los redimidos, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos a los que están delante del trono de Dios. Están presentando las oraciones de los santos que están en la tierra. Eso es intercesión. Eso es exactamente lo que la Iglesia Católica dice que hacen María y los santos. No hay ninguna diferencia estructural entre lo que describe el Apocalipsis y lo que la Iglesia enseña sobre la intercesión de los santos. Y en Apocalipsis 8, 3 y 4, un ángel está frente al altar con un incensario de oro, y se le dan muchos inciensos para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones de los santos suben ante Dios mezcladas con el incienso del ángel. Eso es mediación, eso es intercesión, y está en la Biblia. Lucas las 8:38 de la noche tiene algo que tampoco se menciona suficientemente en este debate. Jesús, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues todos viven para Él. Todos viven para Él. Los que murieron en la fe no están apagados, no están en un estado de inconsciencia esperando la resurrección. Viven para Dios, y si viven para Dios, pueden orar. Y si pueden orar, pueden interceder. El argumento de que pedir la intercesión de los santos es hablar con los muertos ignora completamente lo que Jesús dice en Lucas 20. Los santos no están muertos, están más vivos que nosotros. Están frente al trono de Dios, y la Biblia los muestra presentando oraciones. Pero volvamos al centro de todo, porque el argumento más fuerte no es el de la intercesión. El argumento más fuerte es el de la coherencia. Los evangélicos usan el lema "solo la Biblia" para rechazar todo lo que la Iglesia Católica enseña que no está explícitamente escrito en el texto sagrado. Tradición, magisterio, intercesión de los santos, sacramentos, todo eso es descartado con la misma frase: no está en la Biblia. Pero la práctica de orar directamente y exclusivamente a Jesús, usando el nombre de Jesús como destinatario principal de la oración, tampoco está en la Biblia. Al contrario, lo que está en la Biblia es el Padre Nuestro, que es una oración al Padre. A lo que está en la Biblia es Juan, las 4:23 de la tarde, que dice que hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Lo que está en la Biblia es la fórmula trinitaria de la oración al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que orar a Jesús sea un error. Estoy diciendo que si el estándar tiene que estar explícitamente en la Biblia, entonces la práctica evangélica de oración tampoco pasa ese filtro. Y si la práctica de oración no tiene que estar explícitamente en la Biblia para ser legítima, entonces el argumento contra la intercesión de los santos se debilita considerablemente. La Iglesia Católica no inventó la intercesión, la encontró en la Escritura, en Apocalipsis, en Santiago, en las cartas de Pablo, y la desarrolló en comunión con la tradición apostólica. No es una adición arbitraria, es la lectura coherente de todo el Nuevo Testamento. Hay un último punto que quiero tocar, y es el más personal, el más cercano a la experiencia de fe de cada uno. ¿Por qué tantas personas encuentran en la oración directa a Jesús algo tan poderoso, tan real, tan transformador? Eso es legítimo. La devoción
a Jesús es el corazón del cristianismo. Nadie debería minimizar eso. Y la Iglesia Católica tampoco lo hace. La adoración eucarística, el Sagrado Corazón, el nombre de Jesús, son devociones profundamente arraigadas en la espiritualidad católica. Pero hay una diferencia entre orar a Jesús como expresión de amor y devoción y usar esa práctica como argumento para decir que cualquier otra forma de mediación o intercesión es idolatría. Lo primero es fe. Lo segundo es inconsistencia. Porque si me dices que vas directo a Jesús y no necesitas intermediarios, yo te pregunto, ¿le pides a alguien que ore por ti? Si la respuesta es sí, ya estás usando la intercesión, ya estás reconociendo que la oración de otro tiene valor delante de Dios, que no estás solo en la oración, que hay un cuerpo, una comunión, una red de intercesores que hace más poderosa tu relación con Dios. Y si eso es verdad para el amigo vivo que ora por ti, ¿por qué no puede ser verdad para María, que está delante del trono de Dios y cuyos pedidos Jesús ya demostró en Caná que escucha? ¿Por qué no puede ser verdad para los santos que el Apocalipsis muestra presentando las oraciones de los fieles ante Dios? La comunión de los santos no es una doctrina que la Iglesia inventó para complicar la oración. Es la consecuencia lógica de creer que en Cristo todos vivimos, todos somos uno, y que la muerte no rompe ese vínculo, sino que lo profundiza. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del título? ¿Por qué los evangélicos oran directo a Jesús e ignoran lo que él mismo enseñó? No es que sean hipócritas, no es que sean malos creyentes, es que heredaron una tradición de 500 años que, al romper con el magisterio y la tradición apostólica, también perdió el hilo de ciertas enseñanzas que la Iglesia había conservado con cuidado. El Padre Nuestro es el modelo de oración que Jesús dejó. Al Padreán, en el nombre de Jesús, esa estructura no es arbitraria, revela la naturaleza trinitaria de Dios y el lugar que cada persona de la Trinidad ocupa en la economía de la salvación. El Padre es la fuente, el Hijo es el camino, el mediador, el Espíritu es el que ora en nosotros cuando no sabemos cómo hacerlo, como dice Romanos las 8:26. Y en ese modelo trinitario hay espacio para la intercesión, para María, que está más cerca de Jesús que ningún otro ser humano en la historia, para los santos que viven ante el trono de Dios, para la Iglesia que ora como un solo cuerpo, no como millones de individuos aislados frente a Dios. Eso no elimina la relación personal con Jesús, la enriquece, la sitúa en el contexto correcto, la hace parte de algo más grande que uno mismo. Si este video te hizo pensar, si te abrió una pregunta que antes no habías considerado, dale like ahora mismo y compártelo. Hay personas en tu círculo que están en este debate y no tienen las herramientas para navegarlo con profundidad. Un solo clic puede cambiar una conversación. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hacemos apologética seria, basada en la Escritura, que no esquiva las preguntas difíciles. Y cuéntame en los comentarios, ¿habías notado antes que el Padre Nuestro está dirigido al Padre y no a Jesús? ¿Cómo procesas eso en tu práctica de oración? Déjalo abajo. El debate está abierto y estas conversaciones, cuando se hacen con respeto, nos hacen crecer a todos, aunque Dios te bendiga. Hasta el próximo video.